Muy buenos días a todas y a todos. Soy Jimena Scarlett Medina Francis, desde la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro programa La Hora de la... Perdón. Muy buenos días. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro programa La Hora de las Cimarronas. Soy Jimena Scarlett Medina Francis, desde la ciudad de Santo Domingo. Les doy la bienvenida. Hoy día el tema es acerca de las mujeres jóvenes, su representación y participación en la política. Y tenemos el honor de contar con dos valiosas mujeres activistas. Karen Villa Pavón, activista, afrofeminista y miembro de CONAMUNE. Miris Quiñones, activista y ex candidata asambleísta por la provincia de Esmeraldas. Antes de entrar en contexto, cabe mencionar que el 24 de mayo se posicionó el nuevo gobierno y su gabinete, en el cual hay variedad de mujeres, pero hay variedad de género, más no de etnia, a excepción de la ministra de Inclusión Social, Mae Montaño, el cual ha sido una minoría étnica en la Asamblea Nacional y al gobierno. Al comenzar las preguntas, como la representación política de las mujeres negras, afrodescendientes, afroecuatorianas, casi siempre ha sido limitada, en muchos casos nula, porque vivimos en un país con altos índices de racismo, en el que no se termina de desapegar las malas costumbres coloniales, y lamentablemente frente a esta problemática tangible, la primera pregunta es, ¿qué tan real es la participación política de las mujeres jóvenes? Karen Villa, ¿qué tan real es la participación de las mujeres? Muchas gracias. Sí, te escuché, Jimena, no te preocupes. Muchas gracias, muy buen día. Agradecida con los ancestros y ancestras por compartir en este espacio con mujeres tan valiosas, tan maravillosas de nuestro pueblo. Por algo este programa se llama La Hora de las Cimarronas, ¿no? Estamos cimarroneando el verbo, la palabra. Y bueno, tengo que decir que la participación política es bastante sesgada y bastante limitada si hablamos de una política partidista, si hablamos de una política de representación, si hablamos de una política dentro del espacio gubernamental o dentro del espacio Estado o dentro del poder, especialmente para las mujeres racializadas, para las mujeres negras, para las mujeres empobrecidas que somos nosotras. Pero si hablamos de una política comunitaria, si hablamos de una política de participación desde nuestros palenques, desde nuestros barrios, allí es donde está, como se dice, la sazón del caldo. Ahí es donde estamos trabajando y estamos los espacios y necesitamos estar. Porque nosotras vemos todas esas problemáticas que se centran dentro de nuestras comunidades. Es horrible y es una pena que veamos cómo nuestras niñas mueren, nuestras adolescentes mueren por abortos clandestinos. Es horrible ver cómo existe una deserción escolar de nuestras niñas y adolescentes afrodescendientes porque no tienen acceso a dispositivos electrónicos, a internet. Y nosotras desde acá, desde la periferia, desde el palenque, vemos eso y tratamos de solucionarlo. Tratamos de ver herramientas para
encontrar herramientas, de encontrar métodos, formas para de alguna manera poder alcanzar un tipo de justicia social. La política actual no piensa en la justicia social, no piensa en lo que pasa dentro de las comunidades, dentro de los palenques urbanos. Mucha gente puede decir qué privilegio vivir en Quito y hablar desde esa perspectiva. No, yo vivo en un barrio, en un asentamiento irregular, un asentamiento irregular donde el 80% de las personas somos afrodescendientes, descendientes del Valle del Chota, la cuenca del río Mira, el territorio ancestral, y donde hay una discriminación sistemática, estructural, muchísimo, pero muy latente y presente. Por aquí, absolutamente nadie, entre comillas, dentro del Estado o dentro del poder, ha pasado. Y seguimos viviendo brechas de empobrecimiento. Y al ser un barrio racializado, nos toman como eso. Somos los negros peligrosos, somos los negros ladrones. Aquí nos encontramos las peores personas de la ciudad de Quito. Pero nadie trata, como les digo, desde el Estado, desde, entre comillas, el poder. Se habla desde el privilegio, pero ese privilegio o ese Estado o ese poder no mira lo que está atrás de ellos o delante de ellos muchas veces. Entonces, como les digo, yo desde mi perspectiva, cimarroneando la política, estamos. Pero dentro de los espacios de poder, no. Dentro de los espacios de gobernanza, no. Tenemos una ministra, entiendo que es una mujer muy preparada en el área en la que ella está, pero yo sí tengo que ser descarada y voy a ser grosera en ese sentido de decir no, iba a ser bastante grosera, pero el privilegio de raza, bueno, el privilegio de clase en este sentido, el privilegio de clase entre las personas racializadas nos impide ver muchísimas cosas. Entonces, simplemente eso. Muchas gracias por la pregunta, Jimena, y ya, con eso termino. Yo siempre soy muy arrebatada para hablar, así que cualquier duda que haya quedado, estoy atenta a pues la misma pregunta, tu punto de vista de qué es la participación política en las mujeres jóvenes. Ok, gracias Jimena. Bueno, saludar a toda esa audiencia que se encuentra conectada, asimismo a Mujeres de Asfalto, a este programa, La Hora de la Cimarrona. Yo creo que es esencial espacios donde se reivindique la participación de los pueblos, nacionalidades, pero en especial de nuestra población, que somos nosotros los afro, no los afrodescendientes. Y tener ese espacio en especial de las mujeres, pues hace que sea como, wow, un espacio para poder interlocutar, para poder cambiar y para poder revivir esas raíces y recuperar esa identidad, ¿no? Desde las diversas perspectivas que nos planteamos, pues, que nos plantea hoy el sistema y la sociedad.
Yo creo que la participación de la mujer joven afro dentro de hoy, el siglo XXI, pues yo creo que es muy joven esa incidencia, por lo que la hace que tenga muchos obstáculos, muchas piedritas con las que nos vamos encontrando, como el machismo, como la sexualización, ya lo decía Karen, la racialización. Entonces son temas que en realidad para las que hacemos política, activismo permanente, nos llega muy hondo, ¿no? Porque nosotros venimos con la intención de ser portadoras de una voz, de poder maxificar las necesidades de nuestra población. Pero en vez de encontrar esas oportunidades que a pulso te la ganas con un colectivo, con una masa que te respalda, obviamente, porque no llegas como República Independiente, bandera solita, te encuentras con un montón de obstáculos que te ponen como prueba para poder ser esa vocera, ¿no? De esa población. ¿Cuáles son esos obstáculos? El que tienes que sonreír y llegar bien peinadita, ¿no? El que no puedes lucir tus crespos porque ya es como que, hey, no te peinaste. El pasar, pues, y tener que de ley sonreírle al compañero, porque si no, pues pasas como la negra antipática, ya la negra antipática, la negra abusiva, la negra creída, la clásica. Ahora, hay que reconocer que, como les decía a un inicio, es reciente la participación de la mujer afro, de la mujer, y en especial de las afro, las que representamos a los pueblos y nacionalidades, y no se remota más que a 10, 12 años atrás, con la decisión de Rafael Correa en implementar una paridad, una equidad de género en las listas. Ahí tenemos la inserción de la mujer. Ahora fue evolucionando tras una cortina de humo que se pretende pues también incluir a los pueblos y nacionalidades. Es ahí donde las listas se acomodan y pues tienen que, además de tener mujeres, la misma cantidad de hombres, tener la misma cantidad de mujeres, pero también a su vez también tienen que tener diversidad, ¿no? Entonces ahora las mujeres jóvenes, y ahora en este último periodo que tuve la oportunidad de representar y pertenecer a la lista de la esperanza, ¿no? Con Centro Democrático, liderado por Andrés Arauz en su momento, era una obligatoriedad de los partidos que tenían que constar con jóvenes, porque resulta que los jóvenes también éramos pues tildados de solamente de bulto, de cargar las banderas, de ser el escalón. Entonces, y siempre eran los mismos cuchos en la política, los mismos de siempre que han estado, y no se veía esa renovación, ¿no? De cuadros, esa renovación, ese cambio generacional, ese transformar de la política. Entonces el Código de la Democracia entonces también obliga a que tiene que haber jóvenes. Entonces hay dos obligatoriedades, ¿no? El hecho de la participación de la mujer y el hecho del ser joven dentro de las listas que se disputan pues de votación popular. Ahora, si bien es cierto, todo este avance que ha habido no ha sido por responder, más que por responder a medias tintas estas demandas, ¿no? Que la población misma se ha estado levantando, porque si revisamos pues cómo se compone la lista o cómo está de manera el tejido social activista dentro de los movimientos políticos, nos damos cuenta de que el joven primero está o para ser alterno o para ocupar las últimas casillas. Y pasa lo mismo si eres afro, si representas algún pueblo y nacionalidad ancestral. O sea, estás pero para representar las últimas casillas o estás para ser alterno de. Y si eres una mujer en rara ocasión, pero esporádica ocasión, y tiene que ser algo magno, encontramos a mujeres liderando una lista, o sea, como principal, como puntera. Entonces son estos fenómenos con los cuales sí hemos tenido como que evoluciones y pasitos hemos ido avanzando en esto, pero también es una cortina de humo que no aterriza en una acertada y firme decisión de las políticas, de los gobiernos y los que ejecutan y controlan que estas políticas realmente aterricen en los territorios, se ejecuten o se efectúen como tal. Entonces, como les decía, y soy reiterativa, todo esto no deja de ser una cortina de humo para
satisfacer las necesidades que hoy por hoy lo demandan. Sí se torna vital, porque no, tampoco podemos quedarnos como entes en las quejas, se torna vital que también los pueblos y nacionalidades, que el pueblo afro, que los pueblos indígenas asuman su identidad, porque muchos ahora son negros, pero no les gusta que les digan negros, sino que ellos son mestizos, son canelitas. Ya. Hay mujeres, o sea, que no gozan, no disfrutan de sus sangre, de sus crespos, de su territorio de rebeldía, que es su cuerpo, sino que prefieren alaciarlo porque se parecen más al estereotipo europeo, que es el estándar, el canon de belleza, el que nos va a hacer simpáticos y agradables a los ojos del electorado. ¿Ya? Son cositas como esta que nosotros tenemos que como... que somos de pueblos y nacionalidades, pero que no me quiero solamente segmentar a la población afro, porque también los indígenas padecen esto, pero depende desde un origen, ¿no? Que es carecer esa identidad de amar nuestras raíces. Porque nosotros conscientes de que venimos de guerreros, conscientes de que venimos de mamá, de mujeres luchonas, o sea, que se las bajaron para que hoy por hoy nosotros gocemos de esta pseudo libertad, ¿no? Porque la libertad es paradójica hoy por hoy. Podamos hacer por lo menos mayor incidencia y con mayores herramientas y contar con diversos espacios que nos permita pues alcanzar el objetivo, el sueño dorado, anhelado, que es pues ser la voz de esa población que padece de millones de necesidades, pero que no viene desde 20, 30, 50, 100 años, sino que son necesidades milenarias, que según la realidad y la actualidad van cambiando, han mejorado, han ido evolucionando, cambiando de nombre, pero que no dejan de ser las mismas. Porque todavía el ser negro todavía es prejuiciado ya, porque el ser negro es como que sinónimo de vago, es sinónimo de ser una libertina, es sinónimo de que tienes que ajustarte al estereotipo que está hoy por hoy de moda para poder tú acceder, entrar, que te miren con buenos ojos y que no te pongan trabas. ¿Ya? Pero si hablamos puntualmente, Jimena, retomando tu pregunta de las mujeres jóvenes, negras dentro de la política, ¿qué tal es? Primero, una cortina de humo, porque no se toma en serio la posición y la participación como tal. Segunda, el hecho de ser mujer y joven dentro del quehacer político es una lucha desgastante, más que a lo interno de tu movimiento, a lo interno de tu tejido que has estado montando, armando, y más aún a lo interno, o sea, también de tu sociedad, ¿no? Y súmale a eso el aderezo de luchar con tus propios demonios, con tus propios miedos, con tus propias problemáticas que te envergan, ¿no? Que te hacen el ser día a día de humano. Entonces son temas que nos han ido vulnerando y nos han ido restando energía, pero que estos son los espacios que nos permiten primero desvelarlo, sacarlo a la luz, que sepan las diversas mujeres que hoy por hoy nos están viendo, nos están escuchando, que no están solas, que no es un tema de que ellas lo están sufriendo, sino que lo sufrimos todas, sino que aprovechar esta problemática para armar una plataforma que sea ese motor que impulse a que con más orgullo, con más rebeldía, con más empoderación de nosotras que somos las mujeres valiosas y más aún si pertenecemos a un pueblo y nacionalidad, especialmente si somos afro, o sea, lo tenemos vivito ahí en la sangre, adueñarnos de esto pues, y salir adelante, ¿no? Y hacer que estos espacios sean realmente ocupados por afros, por mujeres, que tenemos esa capacidad panorámica, holística, de ver ampliamente lo que nos pasa alrededor, lo que le pasa a los nuestros alrededor. Porque no nosotros, como le decía al inicio, no llegamos como repúblicas independientes, yo solita, Miris Quiñones, sino que vamos por una representación de una población. Eso hay que tenerlo claro. Jimena, Karen, un abrazo. Gracias por tu respuesta, Miris. Y para también otra pregunta. ¿Crees que la diversidad étnica es necesaria en la política? Creo que empiezo yo, tú, Karen.
Sí, para ti es la pregunta. Ah, bien. La diversidad ¿Puedes étnica. repetir las preguntas, Jimena, por favor? ¿Crees que la diversidad étnica es necesaria en la política? Ok, mira, yo creo fielmente que es vital, es necesaria, es de urgencia que llegue esa práctica. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los colonos a nuestro territorio, resulta que no eran de los blanquitos, no eran de los mestizos, sino que eran de las poblaciones indígenas las que habitábamos aquí. Nosotros nunca fuimos descubiertos, después llegaron a saquearnos y, como decía acá, a empobrecernos, porque nosotros éramos ricos, pues, teníamos nuestra abundancia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es necesario, urgente, vital, de prioridad, ya, la diversidad étnica? Porque son los pueblos indígenas los que milenariamente han pernotado en estos territorios, los que realmente saben lo que necesitamos, lo que necesita nuestro pedacito de cielos, y los que tenemos pues esa voz límpida, diáfana, clara, ya, de lo que embarga y las respuestas que necesitan nuestras diversas problemáticas. Porque resulta que hoy por hoy el mestizo que no ha ido a un campo, no ha ido al campo o no ha visitado una colonia chachi, quiere hablar por los chachis. Y en ese momento se pone la bandera de los chachis y dice, yo soy chachi, yo soy ya para el quechua. Pero resulta que no deja hacer una vil pantalla de campaña, porque cuando se sientan en el curul, no solo se olvidan de esas poblaciones étnicas, de esa diversidad cultural, sino que también se olvidan de la propia, ¿ya? Se olvidan de la propia y solamente comienzan a jugar al mejor postor para desde esa plataforma comenzar a escalar mejores posiciones. Yo creo fielmente en las poblaciones indígenas, yo creo fielmente en las poblaciones a los liderazgos de los pueblos y nacionalidades, que les falta un poco de conciencia, que les falta un poco de trabajar esa parte de amor por su territorio, sí, también lo creo, pero creo que desde allí, con actores diferentes y realmente apegados a las realidades de los territorios, veremos cambios trascendentales en el quehacer político, Jimena. Gracias por Solo tu para respuesta. complementar lo que dijo Miri, que fue excelente, yo considero que aquí estamos desde siempre. Estamos históricamente aquí en todas las luchas que se han realizado en la política ecuatoriana hemos estado. Que se haya invisibilizado esto es distinto, pero cómo no debe ser importante la diversidad si aquí hemos estado siempre, si somos parte de este país, somos parte de esta construcción. Lo que sucede es que dicen que nuestra gente no está debidamente preparada. Pero ¿cómo va a estar lo debidamente preparada si la educación para las personas de pueblos y nacionalidades ha sido limitada, ha sido sesgada, ha sido dejada de lado? Entonces, según un estudio que yo estaba viendo, solo el 0.16% de las mujeres afrodescendientes aquí en la región sierra tienen acceso a la educación superior y el 0.20% de los hombres. Entonces, no podemos, la política tiene ciertos lineamientos, ¿no? O ciertos, ¿cómo se podría decir? Ciertas normas, ciertas condiciones para acceder a un curul o a un espacio. Pero muchas veces vemos que dentro de esos espacios la gente no está tan preparada como se supone debería estar para ocupar ese espacio. Mi abuelo es un hombre extremadamente sabio, sin tener preparación universitaria ni secundaria, al igual que mi abuela. Y él conoce de economía, él conoce de ciencias sociales, él conoce de etcétera. Entonces, la sabiduría
y los saberes ancestrales de los pueblos, y ni tanto llamemos los saberes ancestrales, porque cuando se les llama saberes ancestrales, la academia los deja de lado, y eso es algo que me molesta muchísimo, esa colonización que tenemos, esa idea tan colonizada que se tiene de la política. Hay una idea hipercolonizada de la política, y la política, en especial, si queremos una política diversa, tiene que ser una política decolonial, porque los pueblos y nacionalidades no hablan desde la academia, no hablan desde las cifras, no hablan desde las investigaciones científicas y técnicas que se puede hacer. Hablan desde el corazonar, hablan desde el actuar, hablamos desde el hacer. Y ese hacer, ese actuar, ese sentipensar es lo que falta en la política. Y no se trata solamente de un simple hecho de folclorización, porque si la política, entre comillas, intercultural está hiperfolclorizada, tenemos que admitirlo, está súper folclorizada, porque no es justo que para hablar de interculturalidad se ponga, y que estamos siendo, entre comillas, inclusivos, se ponga en una foto a un hermano, compañero indígena, a una hermana afrodescendiente, a un hermano shuar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es folclorización. Es una exotización y no es la verdadera interculturalidad. La interculturalidad es un diálogo constante y un enfrentamiento constante y un reconocimiento de las problemáticas que tenemos como pueblos y nacionalidades, que son problemáticas que ya les venía mencionando. Les digo una cosa que pasó que todos conocemos y que pasó hace algunos días, cuando desde el poder se ve amenazado, cuando se ven amenazadas estas estructuras patriarcales, colonialistas, blancocentristas del poder, lo que hacen es atacar a los pueblos y nacionalidades, y lo vimos muy bien como en el caso de los ataques contra el compañero Leonid Aziza. Entonces, se sigue dando la idea de una política blancocentrista, pseudo-inclusiva, pseudo-incluyente, en el que las voces de las personas y de pueblos y nacionalidades que estén dentro de esos espacios, la verdad, no irrumpen, no hay transformación, no hay cambio, y las voces que de verdad quieren irrumpir, quieren transformar, son calladas, son amenazadas, son atacadas desde ese poder. Entonces, esta diversidad, como les digo, se ve en las acciones que llevamos desde nuestras comunidades, cómo estamos educando a nuestros niños, niñas y adolescentes, cómo estamos criando con ese acompañamiento ancestral, pero también con ese acompañamiento académico que creo que lo tiene tú, Jimena, creo que lo tiene Miris. Tenemos esas dos y esas dos se conjugan para entrar a estos espacios de poder, que ha sido un proceso lento, como lo dijo Miris, y ha sido un proceso de a poco, pero vamos empoderando también de a poco, y esa puede ser una muy buena alternativa para la diversificación de esta política que queremos. Gracias, Karen. Una pregunta más para ti.
¿cómo haces para lograr que la política partidista tome como bandera al activismo? La política partidista que tome bandera al activismo. Eso está muy difícil. Creo que cuando militamos por algo, porque algo nos afecta, porque algo nos molesta, porque algo nos interpela. Y muchos partidos políticos han nacido de esa militancia, pienso yo. Nunca he estado dentro de la política partidista, pero tengo entendido que es así. Pero no sé en qué momento muchos que están dentro de esos espacios llegan a olvidarse de la militancia. No porque yo tenga alguna cosa en contra de las personas que han estado de candidatos a alguna autoridad ni nada por el estilo, sino que, o sea, los partidos políticos tienen intereses comunes, tienen intereses de quienes dirigen esos partidos y ellos sabrán por qué quieren entrar al espacio político, pero los intereses de colectivos o de los colectivos, de los pueblos y nacionalidades, de los movimientos sociales, no podría decir qué tanto se toman en cuenta, porque muchos partidos políticos pueden decir, sí, yo me manejo por la izquierda y sí, yo quiero ser inclusivo, pero muchos partidos políticos no son antirracistas, por ejemplo. O muchos partidos políticos no tienen una perspectiva de género, por ejemplo. Entonces es algo difícil o algo de pensar o de analizar sobre la conciencia social que tienen las personas dentro de los espacios que son los partidos políticos. ¿Qué es lo que queremos? ¿A qué respondemos? ¿A qué problemáticas queremos solucionar? Como les digo, yo nunca he estado dentro de estos espacios y yo no sé qué es lo que se maneja o qué es lo que se ve dentro de esto, pero como yo lo veo desde afuera y yo me puedo estar equivocando, a mí se me dificulta mucho pensar en que no hay conciencia social real. Como les digo, hay alineaciones, sean de derecha o sean de izquierda o sean de centro, que eso es algo que tampoco entiendo muy bien a qué se deben o a qué responden. Pero, por ejemplo, si alguien dice que es de izquierda, hay partidos políticos de izquierda que se les planteó el tema del aborto dentro de las campañas, cuando hacían estos debates y todo. Y alguien por ahí decía que no, un partido político de izquierda. Decían que no, que atentaba contra la vida y actualmente hay una persona dentro del espacio político, un asambleísta que está en contra de lo que se supone que son las libertades y soberanías de nuestras cuerpos. Entonces, uno tomaría los partidos políticos de izquierda, entre comillas, como mente abierta, que
se toman en serio la libertad, la independencia, la no discriminación, el laicismo, pero tal vez yo me estoy cerrando y estoy diciendo lo que a mí me conviene decir, pero como les digo, si hablamos de la política partidista tiene que ir al territorio, tiene que centrarse en el territorio, no es que les van a dar propuestas al territorio, no es que van a llegar con las propuestas al territorio. Del territorio tienen que salir las propuestas, del territorio tienen que salir las problemáticas y luego ir trabajando y luego ir construyendo en base a eso. Milis, la misma pregunta. El activismo como bandera. Repíteme, el activismo dentro del partido político. ¿Cómo haces para lograr que la política partidista como bandera activista? Mire, yo creo que todo parte desde la conciencia social, ¿ya? Considero firmemente que tenemos un pueblo que aún no despierta de su letargo, ¿ya? Creo fielmente que vivimos en una población que se ha enfocado al consumismo, que se ha enfocado a solventar las necesidades del día, que le ha llevado muchas veces a ver al capitalismo como la opción, ¿ya? Creo que las familias ya no se sientan a conversar en la hora del almuerzo o la hora del estar antes de ir a la cama o compartir un poco de su día, porque la tecnología, que es parte del capitalismo, que es parte del consumismo, que no es totalmente negro, o sea, no es totalmente como que el diablo, pero que sí ha dividido. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué menciono esto? Porque desde ahí es donde comenzamos a generar conciencia social y conciencia de clase. Porque si tenemos una población que es consciente de sus problemáticas, que es consciente de su origen, que es consciente de su identidad, que es consciente que tiene que trabajar para poder llevar el pan a su mesa, y que si tiene un sueldo no deja de ser un proletario asalariado, un obrero asalariado, y eso no lo hace de ser clase media, no lo hace de tener un mejor estatus, solamente que tiene unas condiciones mejores que a los demás, y por tanto habría que incidir en la política partidista para poder cambiar esa realidad, ¿no? Y para poder generar herramientas que permitan apalancar esas necesidades y dar respuesta. Ahora, partiendo desde ese punto de generación de conciencia social y de clase, desde las familias, que son las que construyen la sociedad, creo que se podría intervenir, incidir en la política partidista para que desde adentro, con la militancia, con la base ya consciente de cuál es su ideología, de cuál es su identidad, sus raíces y por tanto su ideología, hacen parte de una tendencia política. Porque muchos están en la derecha y no tienen un pite de idea de qué es la derecha. ¿Para qué se están prestando? Asimismo, otros están en la izquierda y están por la sensación, por el nombre, por la persona, pero tampoco tienen idea de qué es la izquierda, ¿ya? O muchas veces por la política, las acciones que hacen diversos dirigentes de diversas tiendas. Pero existe una militancia, una base social, unas masas que pocos son los que tienen esa conciencia de clase, que llevaría a los partidos políticos a hacer una política real y tener como bandera el activismo social, que no deja de ser parte del voluntariado. Y ahí reivindicaríamos a esos verdaderos dirigentes
barriales, comunitarios, locales, que se las fajan a diario para solventar las necesidades de su territorio. Y sí creo firmemente que a través de ello, de que la política partidista tenga como bandera el activismo social, tendríamos políticos de calidad, con conciencia, con valor, con sentimiento, con esas necesidades pertinentes al territorio, ¿ya? Que saben que le falta el territorio. Y ya lo decía Karen, que no vengan con propuestas, sino que el territorio se las dé. Claro que si el territorio ya se les ha dado y con anticipación y con esto, yo creo que sería una carpeta así de grande, la que llevarían esos dirigentes que practican a diario el activismo y que son sus acciones sociales sin ningún rédito político, los que le lleven a ese escenario político partidista y que lo lleven a elección popular, a votación popular. Ahí sí existiría un cambio rotundo y radical y renovación de la política tradicional, porque lo que vemos hoy por hoy dentro del quehacer político apesta y a todos nos hacen mirarlo así como el niño feo, la cosa fea, de lejitos, ¿ya? Y así tenemos muchos jóvenes despolitizados, apolitizados, ¿ya? Que ven la política como el diablo, muchos dirigentes ven la política como el diablo y no se meten a ella porque está todo podrido. Entonces, que esta sea también una invitación a ti joven, a ti mujer, a ti dirigente, que te encuentres enganchado, a mirar, y a mirar con ojo crítico, a mirar con ojo depurativo el quehacer político, porque si no nos metemos con ese criterio como base de esa conciencia social y de clase de la cual te hablaba Jimena, Karen, al inicio, no vamos a transformar nada, y ahí siempre vamos a ver a los políticos tradicionales haciendo política vieja que siempre va a estar rancia, va a estar podrida. Entonces, para que no nos dilatemos y no nos cansemos los buenos políticos, es hora de encontrarnos, ¿ya? Y de encontrarnos de una forma real y sincera, dejando a un lado los aprendizajes viciados que hemos venido recibiendo. Porque hoy por hoy es cómico ver que los jóvenes luchamos por un curul, un sitio, un espacio de decisión, porque tenemos también a nuestra espalda pares de jóvenes que a los 16 ya son padres de familia y no tienen ningún estudio terminado y no tienen ninguna fuente laboral. ¿Y qué es lo que hacen? No tienen chances. Vemos profesionales que salen de la universidad, pero ahora ya no es el tema que no tiene el título, sino que es el tema que no tiene la experiencia y que no son contratados. Entonces también los jóvenes cargamos con diversas realidades, los cuales también somos portadores de esas voces para poder dar respuesta. Entonces pero dentro del quehacer político, porque yo sí hago política partidista, de hecho he sido candidata 2 veces a elección popular para la asamblea, por mi territorio, Esmeraldas, pero resulta que los jóvenes también hemos aprendido con la intención de ganar espacio, de pelear, disputar espacio que nos permitan ser voceros de todas estas problemáticas que les he comentado, hemos recibido ese aprendizaje, esas enseñanzas de los políticos de turnos tradicionales mal, viciada, ¿ya? Que va a la zancadilla, que va con el crear comentarios, crear ruidos, pero no venimos con esa intención de tomarnos de la mano, sabiendo de que somos iguales, de que somos pares y que buscamos las mismas oportunidades, ¿ya? Y así mismo pasa con las mujeres, ¿ya? Venimos en una constante lucha, en un constante desgaste que nos ha planteado la sociedad, que nos ha planteado el sistema y que nos ha planteado un sistema aún más grande como es el sistema consumista, que es ligado al capitalismo como tal, en el cual también tenemos una constante competencia. Y no vemos lo maravilloso y lo efectivo y lo fructífero que sería el tomarnos de la mano, en ver nuestro potencial, ¿ya? Y saber que lo que me falta a mí te sobra a ti, y desde esas realidades pues poder hacer una injerencia en la política partidista real, tradicional, con conciencia social, con conciencia de clase y aún más con toques de mujer joven, de mujer afro, que haría esa política algo excepcional
y comenzaríamos a recapitalizar, a concientizar a las familias, que desde la familia se comiencen a discutir la política pública, la política tradicional, o por lo menos cuestionarse qué es lo que está haciendo el alcalde de su territorio, qué está haciendo el concejal, e inclusive hasta el dirigente del barrio, y que desde ahí nos motivemos a hacer cambios. Y los cambios vienen acompañados de acciones que nos llevan a inmiscuirnos a ese activismo, a ese voluntariado, que a la larga, y no a la larga tan larga, sino que al más corto plazo, dentro de la política partidista, se pueda tener como bandera de lucha ese activismo social, Karen. Jimena. Gracias por tu increíble respuesta, Miris. Una última pregunta como para ya tener una conclusión. ¿Cuáles serían los cambios o mejoras si las mujeres jóvenes estuvieran en la política? Cambios y mejoras. Yo creo que tendríamos una política más humana, una política más sensible, una política más integral, más holística, más panorama, con mayor alcance, una política sensible, que ya no dejemos de ver la política como el diablo, sino que veamos ese como un escenario, una puerta en la cual nos permita buscar herramientas para poder dar respuestas a nuestras necesidades territoriales. Ese sí que yo creo que sería el importante aporte que las mujeres jóvenes afro podemos dejar dentro del quehacer político partidista. Pero sobre todo el hecho de ser afro creo que nos da un valor agregado. En Esmeraldas tenemos un lema que yo lo cuestiono mucho, ¿no? Porque solamente sale el 5 de agosto, cada año el 5 de agosto. Entonces, cada año recordamos el 5 de agosto de 1820. Fue la primera provincia en Ecuador que se rebeldizó y consiguió su libertad, su independencia. Ya, antes que Guayaquil, antes que Quito, antes que Cuenca, antes que cualquier otra provincia, fue en Esmeraldas, porque en Esmeraldas nunca fue brevísimo el periodo de esclavitud que hubo, fue menos de 20 años, y vinieron y pudieron someternos, fue por la religión, no fue por un tema de vulneración, no fue un tema de doblegación, fue por la religión, y fue un periodo brevísimo de menos de 20 años, donde Esmeraldas era vista como la cuna de la libertad, o sea, el territorio libertario como tal, ¿no? Entonces, todas esas luchas nos permitió heredar un gran lema, libre por rebelde y por rebelde grande. Entonces, todos los 5 de agosto los esmeraldeños estamos libres por rebelde y por rebelde grande. Libre por rebelde y por rebelde grande. Pero resulta que después del 5 de agosto se nos olvida el libro por rebelde y por rebelde grande y solamente agachamos la cabeza y decimos amén a todos los políticos corruptos, ratas de turno que hoy por hoy están haciendo de las suyas y lo vemos y no decimos nada, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de ser mujer afro, joven dentro de la política nos da ese toque especial de resistencia, ese toque especial de análisis, de reflexivo de qué es lo que pasa, cuestionarnos a diario qué es lo que pasa dentro de nuestras diversas realidades y que sea desde allí ese motor que nos permita con todo ese coraje, esa indignación que la llevamos y la gestamos desde el útero, porque no es desde el estómago en las mujeres, sino que nuestro poder viene desde el útero, que la gestamos desde el útero salga y se magnifique. Y saber que ver en nuestras compañeras mujeres esa tan trillada sororidad que la mencionamos y que muchas la repetimos, pero que también poco practicamos, comenzar a verla en la realidad, ya en la práctica, en su praxis. Y ver y hacer de este escenario, de esta política que está tan triviada, tan rayada, hacer la política, como te decía Karen, como te decía Jimena, a ustedes audiencia, una política más sensible, más humana, más crítica, pero también autocrítica que le permita renovarse. Eso, compañeras. Muchas gracias, Mi. Karen, ¿cuáles cambios o mejoras si las mujeres jóvenes estuvieran en la política? Bueno, creo que ya lo mencionó Miris, pero vale mencionarlo también. El sentir es político, lo emocional es político. Y pensamos mucho desde las mujeres jóvenes. Creamos mucho y creo que los procesos de sanación son importantes
porque, como mencionaba igual Miris, nos lastimamos mucho ya entre nosotras las mujeres nos hemos lastimado mucho. Y esos procesos de sanación primero, pero una sanación real, como les digo, los procesos de diálogo, de enfrentamiento y que luego venga esa sanación real, son muy, muy, muy importantes para que las mujeres jóvenes estemos dentro de estos espacios. Y sería muy, muy importante que estemos porque nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras metas estarían plasmados en planes nacionales, en proyectos nacionales, en programas nacionales. Pero necesitamos muchísimo de estos espacios, como el espacio que han creado ustedes como Mujeres de Asfalto, porque yo como mujer afrodescendiente de la sierra, yo no conozco muchas veces de lo que ustedes están hablando. Y ustedes no conocen de lo que nosotras estamos hablando. Y podemos decir que tal vez nuestros discursos son distintos, porque lo que cada una lleva, cada proceso que llevamos son distintos, pero tenemos un hilo común, que es la construcción, que es que no queremos con las manos atadas, queremos cambiar la realidad social de nosotras mismas y de nuestras comunidades. ¿Cómo? Ya veremos. Uno de los cómo es entrando a estos espacios de poder, de toma de decisiones, para así crearnos, para así ya, primero ir cambiando el chip, digámoslo así, de quienes de alguna manera consideran que las mujeres afrodescendientes, las mujeres jóvenes afrodescendientes, no podemos hacer política, y como mencionaba Miri, solo estamos ocupando el puesto de alternas o en la lista estamos al último por esas desigualdades de género que hay, esas desigualdades sociales que hay, raciales que hay y económicas, por supuesto. Entonces, ¿qué cambios nosotras realizaríamos desde esos espacios? Serían muchísimos y serían muy importantes, porque en los procesos afrodescendientes, especialmente de mujeres, hemos seguido también estas luchas de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, de nuestras madres, pero como mujeres jóvenes ya tenemos nuestras propias necesidades y tenemos nuestras propias voces y queremos llevar a la palestra, al espacio público, estas voces. Y lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho a través de redes sociales, de podcasts, de estos conversatorios que son muy importantes porque ya nos expresamos desde ese feminismo de acción, porque como les dije, si no hay acciones, no existe el feminismo, no existen los feminismos, de esas acciones de cambio, de romper esas desigualdades y construir, deconstruir, decolonizar desde los espacios que estemos. Creo que por eso nos estamos educando en diferentes áreas del conocimiento, psicólogas, y si voy a ser psicóloga, tengo que trabajar, no obligatoriamente, porque de algo se tiene que vivir, ¿no? Pero sí preocuparme por qué está pasando con mi comunidad, con mi población. En mi caso, yo estudio antropología y trato de investigar desde allí y trato de
de ver desde allí, trato de ver qué proyectos se pueden hacer desde allí, como desde mi rama profesional. Y ya sí lo han hecho muchas compañeras, comunicadoras, abogadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas acciones que estamos realizando y que han realizado nuestras abuelas, nuestras ancestras, son acciones políticas, porque vemos lo que nos afecta, porque lo sentimos y porque tratamos de alguna manera transformar esta realidad y llevarlo ya al espacio público, ya llevarlo al espacio de poder, ya llevarlo al espacio de toma de decisiones, sería verdaderamente importante y trascendental para nosotras mismas y para nuestros pueblos y para nuestras colectivas. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes. Agradecemos su presencia en este programa. Si hay alguna pregunta del público, pues aprovecha también este espacio para realizarlas. Agradecemos también a todos y todas que se sumaron a esta transmisión. Los esperamos otro día más en las horas de las cimarronas, y no se olviden de seguirnos en nuestras páginas Mujeres de Asfalto y Amandra Medio. Gracias Miri, gracias Karen por haber estado en esta transmisión. Gracias, un abrazo, buenas tardes. Gracias Jimena. Karen, un gusto compartir contigo, conocer, compartir criterios. Siempre es bueno recibir a mujeres con conciencia social, con conciencia de clase e interesadas siempre a debatir, ¿no? Escuchaba que no eres activista partidista, sino que eres una activista social, y eso es muy lindo, ¿no? No dejas de ser política por eso. Exacto. Entonces, a toda esa audiencia, pues un abrazo gigante. Es importante que las mujeres pues seamos actor protagónico. Yo creo que el sujeto histórico de hoy, del siglo XXI, es la mujer, pero si no descubrimos nuestra valía, no descubrimos nuestro poder interior, no aceptamos nuestra identidad, nuestras raíces, y comprender que la compañera que está al lado no es nuestra competencia, sino que es eso, nuestra compañera, con la cual podemos hacer un camino más agradable, y con muchos mayores resultados. De seguro vamos a hacer de una política algo realmente humano, algo realmente sensible, es decir, real, ¿ya? Una política real, pero parte pues por la identificación de nosotras como individuos, de quiénes somos y de dónde venimos. Es importante y de prioridad saber de dónde venimos para no olvidar quiénes somos, ¿no? No perdernos en el camino. Entonces, Jimena, un abrazo. Mujeres de Asfalto, gracias por estos espacios, son sumamente importantes. Por favor, me pasan el link para compartir a los compañeros. Y siempre pues seré y estaré pues dispuesta pues a hacer un análisis, a hacer la crítica de todos los escenarios, de los diversos aspectos que embarga la participación, que implica la participación de la mujer. Eso, un abrazo a la distancia y defender la libertad de decisión es el valor, es uno de los motores y de hoy en día de lucha de las mujeres, ¿no? El clasificarnos como pro vida yo creo que es un error, sino que o clasificarnos como pro aborto también es como un error, ¿no? Lo que defendemos los de izquierda es el derecho a la libertad de decisión. Ya tú decides qué es lo que quieres, nada más. Eso no tiene nada que implicar y no tienes por qué satanizarlo a la gente. Entonces, un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en otro espacio. Gracias. Muchas gracias. Tengan bonita tarde. Gracias.